¿Cómo no darle gracias a Dios, hermanos, por tantas bendiciones que derrama en nuestras vidas? Y una de ellas para mí, hermanos, es poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde con ustedes. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Cuando me invitaban los jóvenes a predicar el día de hoy, lo primero que me venía a la mente era: ¿y de qué les voy a hablar? Y el segundo pensamiento fue: pues déjaselo a Dios, porque Él sabe qué necesidades tienen ahí en la iglesia. Me llamó la atención que los jóvenes, hermanos, se interesaran por un tema que a su corta edad es bien interesante. El tema que ellos sugerían o que propusieron es los deberes cristianos. Y como cristianos, pues ciertamente tenemos muchos deberes que cumplir. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a tratar de descubrirlos, pero sobre todo, hermanos, de hacer un análisis en nuestra vida y saber si estamos cumpliendo con estos deberes, si estamos cumpliendo bien, si estamos cumpliendo a medias o simple y sencillamente no estamos cumpliendo con ellos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta bendición, Señor, de poder compartir tu palabra. Conoces mi corazón y lo único que te pido, Señor, es que yo sea usado para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este mensaje, porque hablas a nuestras vidas y porque eres bueno para con nosotros. Ayúdanos a entender conforme a tu palabra, Señor, qué deberes tenemos y qué responsabilidades, Señor, delante de los demás y delante de ti. Y ayúdanos a ver, Señor, y a descubrir si los estamos cumpliendo. Y si no, Señor, ayúdanos, háblanos, corrígenos, Señor, para poder cumplir con estos deberes y de esta manera obedecer, Señor, y agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, empezaré contándoles una historia de un pintor del siglo XIX, un pintor francés llamado Gustave Doré. Dice la historia, hermanos, de este pintor, que él un día salió de viaje al extranjero, fuera de su país, y que en este viaje él perdió su pasaporte. Y este documento tan importante, hermanos, en determinado momento no le permitiría llegar de nuevo al lugar de donde él era. Dice que él siguió sus vacaciones y que al llegar el día que tenía que regresar a la ciudad de donde él era, llegó al aeropuerto y la persona que se encarga de documentar los pases de abordar le pidió su documentación o su pasaporte y él simple y sencillamente dijo: pues lo he perdido. Y le dijo la persona encargada de esta tarea: pues necesitamos que usted se identifique con algo. Y le dijo: basta con que me vea para que sepa quién soy. Y le dijo: señor, discúlpeme, mi trabajo es pedirle su documento. Aquel pintor ciertamente en aquel tiempo fue famoso y decía: véame quién soy, dése cuenta con quién está hablando. Aquella persona simple y sencillamente se dedicó a hacer su trabajo y le dijo: lo lamento mucho, usted me podrá decir quién es, pero mientras no me muestre con una identificación quién es, no puedo seguir con su trámite. El pintor, un poco enojado y desesperado, le dijo: bueno, ¿qué quiere que haga para demostrarle que soy Gustave Doré, el famoso pintor? Todavía lo decía con orgullo. Y le dijo: bueno, le voy a dejar una tarea, y si usted la hace, me voy a dar cuenta que verdaderamente es quien dice ser. Porque déjeme contarle, le platicaba a esta persona que documentaba los papeles, que por aquí pasan muchas personas que casualmente pierden su pasaporte y luego dicen ser algo que no son. Entonces aquel hombre le da un papel y le da un lápiz al pintor y le dice: si verdaderamente usted es quien dice ser,
demuéstrenmelo. Y dice que el pintor, ni tardo ni perezoso, hermanos, agarró aquel lápiz y aquel papel y empezó a hacer un dibujo de todas las cosas que estaban alrededor. Dice que cuando terminó de hacer este dibujo, se lo mostró a aquella persona. Y aquella persona, al ver el dibujo, dijo: verdaderamente usted es Gustavo Doré, porque nadie puede pintar como usted pinta. Aquel pintor, hermanos, tuvo la necesidad de demostrar con hechos quién era. Hoy en día, hermanos, los cristianos tenemos la misma necesidad de demostrar con hechos lo que decimos ser. En la actualidad, hermanos, tristemente o fácilmente, diría yo, se dice ya cualquier persona o la mayoría de las personas ser cristianos o seguidores de Cristo, pero muchas veces los hechos no lo demuestran, hermanos. Dice la Biblia que el verdadero cristiano primero, hermanos, da frutos dignos de arrepentimiento y frutos en base, hermanos, a la vida y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a encontrar, hermanos, que si verdaderamente somos cristianos, debemos demostrarlo con hechos en cada una de las acciones que llevamos en nuestra vida diaria. Nuestros deberes cristianos, hermanos, que es el título de este mensaje, nos muestran pues cada una de las cosas que tenemos que hacer para decir que verdaderamente somos cristianos y estamos cumpliendo con nuestros deberes. Empezaré diciendo la definición que viene en el diccionario de la palabra deber. Deber dice tener la obligación a algo por precepto o concepto religioso, por la ley natural o por la ley positiva. Un ejemplo de deber es: debes cumplir las órdenes. Esto es cumplir nuestro deber, hacer lo que tenemos que hacer en cualquiera de las actividades que nos desarrollamos, hermanos: escuela, trabajo, iglesia. En cualquier lado, hermanos, somos cristianos, no nada más aquí en la iglesia. En cualquier lado somos cristianos. Bien, para poder identificar, hermanos, nosotros nuestros deberes en base a la palabra de Dios, lo vamos a dividir en 3 grupos. Los primeros, nuestros deberes hacia nuestro prójimo; los segundos, nuestros deberes hacia nuestra familia; y el tercero, hermanos, es nuestros deberes para o hacia con Dios, ¿verdad? Y empezaremos diciendo de nuestro prójimo, nuestro deber principal que tenemos, hermanos, como cristianos para con nuestro prójimo. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿O cuál cree que sea, hermanos? Amar a nuestro prójimo. Nosotros en Hebreos capítulo 13, versículo 1, acabamos de leer un versículo que dice, si se fijan como subtítulo, como título de ese capítulo, dice deberes cristianos, o lo que el cristiano debe hacer, pues, ¿sí? Y empieza diciendo, alguien que me ayude a leer el versículo 1 del capítulo 13 de Hebreos, hermanos, por favor. Permanezca el amor fraternal. Los escritores de esta epístola, hermanos, a los hebreos, dicen que nuestro deber como cristianos es que permanezca algo que ya estaba establecido como un mandamiento. ¿Un mandamiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo en su ministerio lo vino a confirmar y a dejar establecido, como que en esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro primer deber, hermanos, para con nuestro prójimo es amarlo y seguir, hermanos, y obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar para que vayamos a Juan, para corroborar esto que estamos diciendo. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dicen así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Pero la realidad, hermanos, es que hoy la palabra amor, para muchos, ha perdido el sentido de lo que verdaderamente es. Y hoy escuchamos, hermanos, en la tele, y hoy vemos en los periódicos, o escuchamos a cualquier gente que dice, te amo, o te quiero, o te queremos, y pierde el verdadero significado que tiene esta palabra. Para nosotros como cristianos, hermanos, debemos demostrar con nuestros hechos el amor, y no nada más decirlo. Por ahí dice un dicho, que más valen los hechos que ¿qué? Que 1000 palabras, ¿no? Ya no me acuerdo, por ahí lo parafraseé, pero es así, hermanos. Más valen los hechos que 1000 palabras. Fue lo que le pasó al pintor. El pintor trataba de convencer con palabras a aquella persona de quién era, pero hasta que lo demostró con hechos, se dio a conocer verdaderamente quién era. Así somos los cristianos, o debemos de ser los cristianos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó de muchas maneras, pero una manera muy clara que nos enseñó, hermanos, fue en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 37, nos explican una historia, hermanos, tan bonita y una muestra de amor, no nada más del prójimo, sino del amor también hacia los quienes, hacia los enemigos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Bueno, vamos a Lucas, hermanos, para entenderlo un poquito mejor. Estamos hablando del amor al prójimo y cómo entendemos que es un mandato, y cuando es un mandato, hermanos, no hay opción a hacerlo, simple y sencillamente hay que obedecer esta orden o este mandato. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Qué difícil es esto a veces, hermanos. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El deber de amar a nuestro prójimo. Y aquí hay que empezar a reflexionar en nuestra vida, hermanos. ¿Qué tanto amo a nuestro prójimo? Como cristianos, hermanos, no podemos decir que no tenemos amor para dar, porque si decimos esto, entonces estamos diciendo que Dios no está en nosotros. La primera carta del apóstol Juan dice que Dios es amor, y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro primer deber, hermanos, es amar al prójimo, pero demostrárselo en acciones simples. Aquí dice, al que te pida, al que te haga esto. Aquí habla de los enemigos, pero es nuestro prójimo, al final de cuentas. La historia del buen samaritano nos dice que aquellos eran bien amigos o que eran enemigos, hermanos. El que ayudó uno al otro. ¿Qué dice? ¿Que eran amigos o enemigos? Eran enemigos, hermanos. ¿Sí? Eran enemigos. Mas sin embargo, ahí se nos da la lección de amor, de ayudar aún a aquellos que nos ofenden. Y más aún, hermanos, se nos pide o se nos demanda
amarlos y orar por ellos. Bien, ¿de qué otra manera, hermanos, podemos? Porque el amor, a veces decimos, sí, yo te amo en el Señor, pero hay que demostrarlo con hechos para que verdaderamente aquella persona a la que se lo estamos diciendo, pues pueda verlo y pueda sentirlo. Los voy a invitar, hermanos, para que vayamos al Evangelio de Mateo y vamos a entender un poquito en acciones esto del amor y de demostrarlo. Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Alguien que me ayude a leerlo, por favor, hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bien. Estos 5 versículos, hermanos, nos muestran en acciones y nos enseñan en acciones. Estuve enfermo y estuviste conmigo, me visitaste. Estuve en la cárcel, acciones, necesidades de las personas y las acciones del cristiano. ¿Sí? Cuando uno hace esto, hermano, esto nada más es un ejemplo. Cuando uno hace esto, hermano, está cumpliendo sus deberes cristianos. Por eso no sé si se ha dado cuenta, hermanos, el gozo y el gusto que le da a los hermanos cuando usted los va a visitar. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, ha visitado a algún preso en la cárcel. O mejor aún, ha estado en la cárcel y lo han visitado. Para que entienda lo que se siente, hermanos, estas muestras y manifestaciones de amor. Cuando nosotros hacemos estas acciones, hermanos, estamos cumpliendo nuestros deberes cristianos. A veces, hermanos, se nos olvidan y las dejamos por ahí guardaditas y no las manifestamos tanto. Y dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. Pensar, hermanos, que nuestro deber sí es con el hermano y con el prójimo, pero principalmente ¿con quién? Con el rey. Lo estás haciendo a mí. Otra manera, hermanos, o otro deber que tenemos para con nuestro prójimo son manifestaciones de amor. Hablando de esto, de demostrarle el amor a nuestros prójimos, es demostrar el amor, hermanos, por medio del perdón. A veces nosotros leíamos ahora en lo que estamos ahorita meditando, leíamos el amor hacia los enemigos, y a veces nos cuesta, hermanos, nos cuesta perdonar a aquellos que nos ofenden. Si somos honestos, a veces guardamos mucho rencor, y ahí vivimos amargándonos mucho tiempo, y cargamos con eso años y años y años. Y lo peor de todo, hermanos, que entre más pasa el tiempo, más duros e insensibles nos hacemos ante esa necesidad que tenemos de pedir perdón o de pedir perdón o de sentirnos, perdonados. Los voy a invitar para que vayamos ahí mismo en Mateo, en el capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22, hablando del amor al prójimo manifestado en el perdón o el deber de perdonar a nuestros prójimos. Alguien que me ayude a leerlo, hermanos, por favor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay otro versículo en la Biblia, hermanos, que dice que cuantas veces tu hermano te ofenda y vaya a ti y se disculpe y se arrepienta y te pida perdón, lo perdones. Es un deber, hermanos, de nosotros como cristianos perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta, pero es una manifestación de amor y un deber cristiano que debemos de cumplir. Sin duda yo creo que hay muchos más, hermanos, deberes que tenemos para con nuestros prójimos, pero creo que el fundamental y el principal es mostrarle el amor por medio de los hechos. Acciones, hermanos. Hoy están en campaña pues mucha gente que está dedicada a la política y se dedican a decir, voy a hacer,
voy a hacer. Muchos lo firman ante notario y no es publicidad para nadie, pero otros se dedican, voy a hacer y yo les voy a dar y van a tener. Al final de cuentas, lo que vale son los hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde que temprano sale quizás como un candidato que anda aquí que luego lo evidencian, que sus hechos estuvieron a la mitad. Eso ya no me importa, hermanos, pero qué importante es como cristianos cumplir nuestros deberes y transformarlos en hechos o en acciones que demuestren, hermanos, nuestro amor por los demás. Bien, ¿qué otros deberes tenemos, hermanos? Bueno, tenemos los deberes para con la familia, y de estos deberes, hermanos, vamos a encontrar o vamos a ver la responsabilidad que tenemos como padre, como madre, como hijos y en conjunto como familia. Empezaré por los padres, hermanos, porque dice la Biblia que los padres o los varones del hogar son la ¿qué? La cabeza. La cabeza. Antes de seguir adelante, quisiera decir, hermanos, que si los hombres queremos que nuestras mujeres y nuestros hijos nos respeten, debemos cumplir nuestras responsabilidades, hermanos. Si nosotros queremos como hombres que nuestros hijos y nuestra esposa nos respeten, debemos cumplir nuestras responsabilidades. Y empezaré diciendo, hermanos, que la primera responsabilidad que debe de tener el hombre o cabeza del hogar para con su familia, o para, en este caso es para con su esposa, es la fidelidad. Y uno dice, ¿por qué la fidelidad? ¿Verdad? Si aquí nadie es infiel, aquí nadie anda con otra mujer que no sea su esposa. A mí nada más me gustan, más mando con ellas, pudiera decir alguien, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. No es necesario andar con alguien para ser infiel o para engañar a nuestra pareja, hermanos. ¿Qué dice Mateo 5, 27 y 28? Bien, pudiéramos decir, pues ciertamente a mí nada más me gustan, no ando con ninguna, a mí nada más me gustan. Pero nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decir, si tu ojo te es ocasión, si tu mirada, si tu vista te provoca ese deseo en la mente, dice primero que ya estás adulterando. Como consecuencia, estás siendo infiel a tu pareja, ¿o no creen? ¿O qué piensan los hermanos hombres, hermanos? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Sí es infidelidad. No, yo nada más las veo. Ah, cuidado. Bueno, es que de la vista nace el amor. Ya ahí nos vamos, ¿verdad? Por eso es mejor entender Mateo capítulo 5, 27 y 28. Debo de mantenerme fiel hasta con el pensamiento. Es triste saber, hermanos, que hermanos cristianos que se dicen estar firmes, no en esta iglesia, no me refiero a nadie en específico en esta iglesia, hermanos cristianos que se dicen estar firmes, hermanos, después resulta que eran infieles a sus esposas y que quizás tengan hijos, pero ellos eran bien cristianos. Aquí, hermanos, ni con el pensamiento, dice la palabra de Dios, no desíes, no adulteres a otra mujer. En uno de los mandamientos, en el libro del Éxodo, ¿qué se nos dice? No codiciarás a quién. Y quizás muchos puedan decir, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es triste saber que a veces puede suceder esto, hermanos. Fidelidad, nuestro deber de ser fieles a nuestra pareja, hermanos. Después, nuestro deber conyugal. El deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Vamos a ver qué dice primero a los Corintios capítulo 7 versículos 3 al 5. Quien lo encuentre, ayúdeme a leerlo por favor también, hermanos.
deber, hermanos, y cumplir el deber conyugal es no darle lugar ¿a quién? Al diablo. Hoy se pone mucho de moda, hermanos, a mí me llama mucho la atención por qué es tan envolvente y por qué es tan sutil, yo lo diría de alguna manera, el famoso Face. El Twitter no tanto, pero el Face sí, hermanos. Yo diría que es hasta adictivo, porque cuando le empieza a picar uno se va, y ya pasó media hora, y ya pasó una hora, y ya pasaron 2 horas. ¿Les ha pasado, hermanos? Sí. Sí les ha pasado. Yo, hermanos, créanme que si se fijan, o quien tiene Face, yo hasta difícilmente diría que lo sé manejar bien a bien. Y no estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué voy con todo esto, hermanos? Luego resulta que en el Face, o en el Internet, o en alguna otra página, hermanos, empieza con que vamos conociendo amigos, y si tú quieres conocer esto y lo demás, y empieza uno a irse a enlaces, a cadenas que lo llevan, y él lo va envolviendo, y él lo va envolviendo, y él lo va envolviendo. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre debe de cumplir con la mujer el deber conyugal. En pocas palabras, no tiene que andar buscando en otro lado lo que Dios le dio. No tiene que andar volteando a ver a nadie, sino a su mujer que Dios le dio. Y no tiene que andarle diciendo a nadie, no tiene que andar volteando ni deseando nada cuando le digan vuelta. ¿Sí se han fijado, no? Que a veces en los programas dicen vuelta, vuelta, para que la muchacha se dé la vuelta. Dígale a su esposa, hermano, que tiene en su casa. Para eso se la dio Dios. Dígale con toda confianza, disfrútela, gócela, cumpla con ella el deber conyugal. Pero también dice la Biblia que la tenga en santidad. ¿Sí? Cuando cumpla el deber conyugal. Y después dice que no se niegue el uno al otro para no dar lugar al diablo. Porque después él empieza a hacer su trabajo. Él sí trabaja, hermanos. Mira, este gordo ya no te hace caso. Mira, ahí te tiene como un objeto nada más. Sin embargo, ve el licenciado Ramírez, que está bien guapo ahí en la oficina. Está lleno de atenciones para ti. ¿O qué te parece el chavo que conociste hoy en el Face? Oh, está guapísimo. Y cuando uno lo conoce en persona está horrible, ¿verdad? No hay que dar lugar al diablo, hermanos. A los hombres nos dice esto la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, ¿qué más o qué otro deber podemos decir del hombre para con su familia, específicamente para con su mujer? Esto pues ya más bien, este deber va enfocado a su familia. Dice que él debe ser el proveedor de las necesidades de su familia. Debe ser el proveedor de las necesidades de su familia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8. Quien lo tenga me puede ayudar a leerlo, hermanos, por favor. Para los hombres, que luego a veces queremos dejarle las responsabilidades a nuestras esposas. No, pues ahí, hoy te toca, tu paga. ¿Se entiende, hermanos, cuando un hombre no trabaja, que pasó por alguna situación económica difícil y se encuentra sin trabajo? Se entiende muy bien, pero la responsabilidad y el deber es del hombre, hermanos, de proveer lo necesario para su familia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Deberes del hombre para con su familia. Bien, un deber más para con la esposa, hermanos. Dice la Biblia que debe amarla y tratarla con cariño. Yo creo que esto a las mujeres les gusta, hermanos. Les voy a pedir un favor a todas las hermanas. Exíjanlo. Díganle, la Biblia lo dice, es tu deber. Cumple tu deber conmigo. Trátame como dice la Biblia. Exíjanlo, hermanas, porque a veces, tristemente, si no exigen, el hombre se va. No me refiero a que se va de la casa, sino que se hace el desatendido ante sus deberes y responsabilidades. Efesios capítulo 5, 25 y 28, por favor, hermanos.
interesante. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ame, hermano, a su mujer. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad amarlas y demostrarles nuestro cariño. 1 de Pedro 3:7 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso les digo, hermanas, exijan a sus maridos, si no son así, que sean y que cumplan este deber. Nada de que hay maltratos, nada de que hay gritos, y mucho menos, hermanos, nada de que hay golpes. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y dígale cada vez que quiera ponerse medio alegrestado, ¿qué dice la Biblia? No lo provoque tampoco, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que debemos de tratarlas con honor, con amor, con cariño. Bien, darle su lugar a la esposa, pues, hermanos, no maltratarlas, no menospreciarlas. A veces, tristemente, nos damos cuenta, hermanos, que hay hombres que hasta denigran a sus esposas. Las humillan, pues, entiéndase así. Y las mujeres o nuestras esposas no nos han sido dadas para eso, o por lo menos la Biblia no nos enseña esto. Bien, estos son los deberes del padre o del hombre en el hogar. Ahora vamos a ver los deberes de la esposa o madre en este hogar. Yo diría que de igual manera, hermanos, si las mujeres o las madres o las esposas quieren que se les respete, pues yo creo que ellas también deben de cumplir conforme a la palabra de Dios lo que la Biblia dice, ¿sí? Darse su lugar. Y vamos a ver qué dice, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, tristemente, nos damos cuenta que hay mujeres que hasta golpean a sus esposos. ¿Ustedes pueden creer esto? No, es que es difícil. ¿Quién toma el papel de quién? ¿Se me explicó? Y se pierde el orden que Dios ha dado. Sí, hermanos. Y no nada más eso. Los maltratan. Y no nada más eso. También nos engañan. ¿Verdad? Pero bueno, espero que entre nosotros los cristianos no se dé esto. Y si usted está coqueteando por ahí con algo de esto, espero que la palabra de Dios le hable y le haga ver cuál es su deber y cuál es su responsabilidad. Y no dejarse llevar, sino asumir las consecuencias y orar a Dios si es necesario y pedir perdón a la pareja y retomar las cosas, hermanos, con fuerza, con amor. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. En 1 de Pedro capítulo 3, hermanos, versículo 1, dice que ellas deben de estar sujetas. Pero a mí me gustaría preguntarles a las hermanas, ¿qué entienden por la palabra sujetas o estar sujetas a sus maridos? ¿Qué entienden las hermanas por esto, hermanos? Porque la Biblia lo dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y si ven allá arribita dice deberes conyugales. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué entienden las hermanas? 2 o 3 opiniones de qué entienden las hermanas por estar sujetas. ¿O no entienden, hermanas? ¿O se imaginan que sujetas es hasta como amarradas allí? Ahí quieta, no se me mueva. ¿Verdad? Así bien ranchero, bien norteño, ¿verdad? Eso era antes, hermanos. Y era antes para los que no conocían a Cristo. Hermana Mari, estar sujeta es ser ayuda idónea. ¿Sí? Sujeta. Respetar al marido. Sujeta. Hermana Ruth. Juntos de la mano al parejo. Vamos juntos de la mano. Sujeto. Sujeta, hermano, quiere decir firme, acatar. Si ustedes se fijan, vamos a sujetar algo. ¿Y cómo se pone aquello? Si lo van a amarrar, dicen, vamos a sujetar esto aquí para que no se caiga. Y lo dejan como firme, para que no se caiga. Ustedes sabrán lo que le ponen, un clavo, un lazo, lo que quieran. Pero ese es el significado de estar sujeta, estar firme. Y me gusta lo que dice la hermana Ruth, ir de la mano. Eso es el matrimonio, hermanos. Dice la Biblia que ya no serán 2, sino una sola carne. Y si
queremos amor, y si deseamos amor, y si queremos respeto, pues vamos cooperando, hermanos. Vamos haciendo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Asimismo, vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también, fíjense nada más la importancia, hermanos, del buen testimonio, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta ¿de quién? De las esposas. Un buen testimonio. Aquí por lo menos hay un testimonio de alguien que era inconverso, ¿sí? Y que su esposa era convertida y que nos decía, oren por él, oren por él, oren por él. Y por el testimonio y por la conducta y por la sujeción, la palabra de Dios se cumplió en la vida de este hermano. Es esto, hermanas. Este es nuestro deber. No, está loco, ¿por qué lo va a aguantar? No, sí, no está, pero bien mareado, ¿verdad? Nuestro deber, ahora como esposas, hermanas, es estar sujetas. Así lo dice la Biblia, siempre y cuando exista ese equilibrio de parte del esposo, ¿verdad? Por eso decía al principio que si necesitamos o si queremos que nos respeten, debemos de cumplir nosotros con todo esto. Después, hermanos, el buen testimonio. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa para las mujeres. ¿Cuál es mi conducta ante los demás? La Biblia dice que debe de ser casta y respetuosa. Ahora yo les preguntaría a las hermanas, ¿qué es casta y respetuosa para ustedes? Su conducta. ¿Qué es, hermanas? Bondadosa y respetuosa, ¿no? Una conducta intachable, limpia. Eso le pide, no se lo pide Paco, no se lo pide el pastor. Es un consejo que le da la Biblia y lo pone como un deber. Ya dependerá de cada uno, tanto de ustedes como de nosotros, como hombres, cumplirlos o no. Versículo 3, vuestro atavío o vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que Dios valora es lo que tienes en el corazón, no lo que a veces tratas de proyectar como mujer, no siéndolo. Porque lo único que proyectas es la necesidad que tienes de entender la palabra de Dios. Por algo lo escribieron aquí. Porque dice así, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego viene un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, para los hijos, hermanos, para los hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Estamos en los deberes para con la familia. Ahora vamos a ver qué nos dice de nuestros deberes como hijos. Ya escuchamos qué de mamá, qué de papá, y ahora vamos a ver qué me toca a mí. Gracias, Martita. Honra a tu padre y a tu madre. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si algo le pedimos nosotros a los hijos es una sola cosa, hermanos. ¿Qué? Que nos obedezcan. Es lo único que les pedimos. Y a los que son hijos es un deber y una responsabilidad obedecer a los padres. Pero aquí entra algo bien interesante, hermanos. Obedezcan a sus padres cuando vean
que lo que les están ordenando, diciendo, no se oponga o vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque entonces sí yo les diría, desobedézcanlos, porque no están agradando o no van a agradar a Dios. Si uno de sus padres les dice, vente, vámonos a la cantina, vamos a echar unas copas. No, pues la Biblia dice, yo como cristiano tengo que obedecerlo, ¿verdad? Aquí dice que me tengo que ir y echarme no unas copas, una botellita. Es esto nada más, ¿verdad? Obedezcan y aclara, en el Señor, para los que son hijos. Bien, hermanos, sigue diciendo algunas otras cosas más, pero me gustaría terminar este mensaje, hermanos, con algo que es de suma importancia para nosotros como cristianos, nuestros deberes para con Dios. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y alguien que ahí mismo en Deuteronomio busque del capítulo 11, el versículo 1. Ahora pues, Israel, pide Jehová tu Dios de ti, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo hagas y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gracias, Saúl. Gracias, Martita. Cuando a veces nos preguntamos qué es la voluntad de Dios, aquí la encontramos, hermanos, porque no es algo que pide Él. Dice la Biblia que es algo que Él exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. Proverbios nos enseña, hermanos, en el capítulo 1, versículo 7, ¿qué es el temor a Dios? Dice que el principio de la sabiduría, cuando nosotros tememos a Dios, es cuando empezamos a ser verdaderamente sabios. Dice pues que lo temas, que andes en todos sus caminos. ¿Y cómo entender los caminos de Dios? ¿Cuáles serán los caminos de Dios, hermanos? Ayúdenme. Los caminos de Dios. ¿Cuáles serán? Porque Dios nos pide que andemos por ellos, pero ¿los conocemos? Sí, la adoración, estar aquí, cumplir su palabra. Cumplir su palabra. ¿Y qué encontramos en su palabra, hermana Marta? Una cosa que encontremos para cumplir. Cumplir sus mandamientos. Uno de sus mandamientos. Y transmitido en hechos reales, eso lo entendemos muy bien. Pero algo práctico, hermana. Por ejemplo, hoy que es Día del Señor, estar en su casa y Eso es práctico. Y ahí se entiende que amamos a Dios. ¿Cuánto trabajo les ha costado hoy entrar al templo, hermanos? Muchos ahorita en la tarde pueden decir, no, me puedo hasta caer ahí. ¿Sí me explico? No, me puedo hasta caer. Mas, sin embargo, nuestra obligación y nuestro deber nos lleva aquí, hermanos. Nuestro amor es la manera en que nosotros le mostramos el amor a Dios, estando aquí fieles. Y dice que le temamos, que andemos en sus caminos, y luego dice que le amemos. Y luego dice que le sirvamos. Pero me voy a detener un poquito nada más, hacer dos comentarios en amar a Dios. Y lo voy a invitar para que piense en cómo ama a la persona que más ama en estos momentos. No piense en Dios, piensa en la persona que más ama en estos momentos y piense todo lo que ha hecho por ella o por él. Y ahora piense todo lo que haría por esta persona que ama. Ahora lo invito a que de la misma manera piense en todo lo que ama a Dios, así como pensó de aquella persona, de todo lo que desea para con Dios, de todo lo que ha vivido y de todo lo que piensa vivir a futuro. Esta es una manera, hermanos, de amar a Dios, estando aquí, cumpliendo sus mandamientos.
Así hay que entenderlo. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Bueno, uno de sus mandamientos o algunos de sus mandamientos dice que son: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, guardarás el día de reposo. Estábamos hace ratito escuchando un canto que yo pudiera ligarlo a Salmo 122.1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de que vayan. No, perdón, es otro salmo, ¿verdad? No, perdón, el que cantaba Saúl es otro salmo, ¿verdad? Bien, es otro salmo, hermanos, pero va relacionado a estar en la casa de Dios. No matarás, todo esto lo encontramos en Éxodo, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ser misericordiosos. Oseas 6.6 nos dice, hermanos, en uno de los mandamientos de Dios, y así es como mostramos el amor que le tenemos a Él. Dice Oseas 6.6, misericordia quiero y no sacrificio. Ama, demuestra. De nada te sirve, en la mañana escuchamos en la predicación, de nada te sirve estar aquí todo el tiempo si no tienes amor y no tienes misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio. Y después añade, y conocimiento de Dios, más que ¿qué? Más que holocausto. Ya no me traigas tus ofrendas si no has entendido la misericordia y el amor. Bien, otro deber, hermanos, ya voy a terminar, es confiar en Él. Por otro lado, ser agradecido. La Biblia dice que debemos de ser agradecidos en todo y por todo. Siempre debemos agradecerle a Dios lo que nos pase, lo que nos pase. Hoy en la mañana también escuchamos de la actitud que ha tenido la hermana Leticia en cuanto a la muerte de su esposo. Sí, dice, perdí mi esposo. Lo perdí, ya no está conmigo, está en la presencia de Dios. Pero ¿qué dice? He ganado una familia espiritual. Agradecer a Dios, hermanos. ¿Dolerá perder la pareja? Yo creo que sí. Pero esta era la actitud y era el deber, hermanos, del cristiano, o es el deber del cristiano, ser agradecidos, cumplir con su palabra al hacerla. Santiago dice ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y luego termina diciendo el deber de compartir a los necesitados. Ya lo leímos en el Evangelio de Mateo, hermanos. Yo creo, hermanos, que sin duda puede haber muchos deberes más que como cristianos debemos de cumplir para con Dios, pero creo que un buen principio puede ser empezar a hacer estos que hemos escuchado en esta tarde. Si ya los estamos haciendo, lo felicito. Si no los estamos haciendo, lo invito para que juntos lo hagamos. Ya no mire hacia el pasado, hermanos. Ya pasó. Ya no puede corregir usted lo que pasó hace ni siquiera una hora. Lo importante es lo que hace a partir de hoy. Si ofendió, si lastimó, si necesita, o si se ha dado cuenta, pues en pocas palabras, que no ha cumplido los deberes conforme a la palabra de Dios, ya sea como padre, como cristiano, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, es tiempo de hacerlo, hermanos. Ya no mire atrás, ya lo que pasó, pasó. Lo importante es lo que va a hacer a partir de hoy. Y cuando llegue el día, hermanos, y el momento en que nosotros cumplamos con cada uno de nuestros deberes, solo nos queda una cosa, hermanos, por hacer. Los voy a invitar a que terminemos juntos este mensaje leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Como título tiene el deber del siervo. Lo leemos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por tu palabra preciosa y por tu palabra precisa que habla nuestras vidas y nos revela, Señor, nuestros deberes y nos hace ver, Señor, la necesidad que tenemos de cumplirlos uno a uno, Señor, nuestros deberes para con nuestros prójimos, para con nuestras familias y principalmente para contigo, Señor.
Te pedimos perdón si al día de hoy no lo hemos hecho o si lo hemos hecho a medias, Padre bendito. Te queremos pedir que nos des la fuerza, el valor para poder, Señor, glorificar tu nombre por medio de las acciones demostradas, Señor, en amor para con todos los que nos rodean. Perdona nuestros pecados, Señor, y guíanos en nuestra vida cristiana. Te necesitamos, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.